Un jet corporativo que trasladaba pasajeros a Akron, Ohio. ¡No, no, 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 no! Se estrella en un vecindario residencial a menos de 3 kilómetros de la pista. Un avión cayó en una casa. El fuego es intenso. No hay sobrevivientes. Los investigadores revisan los escombros, pero encuentran pocas pistas. La aeronave prácticamente se redujo a cenizas. Pero una examinación detallada de los datos del radar arroja un indicio. Les autorizaron descender, pero esperan 2 minutos. ¿Por qué? Nos preguntábamos cuál era la situación en la cabina en ese momento. ¿Saben a dónde van? El clima no es bueno. Me encantaría tenerlo aquí todo el vuelo. Wow, ¿escuchaste eso? Mayday, catástrofes aéreas. Esta es una historia real, se basa en reportes oficiales y relatos de testigos. Cargamento mortal. El vuelo 1526 de Executive Flight está ascendiendo a altitud de crucero sobre el medio oeste de los Estados Unidos. Ahora sigamos ascendiendo a 100 pies por minuto. Enterado. A bordo, hay 7 ejecutivos de una compañía de administración inmobiliaria con oficinas en Florida. Perdón. Alquilaron el lujoso jet de Executive Flight, una empresa privada con oficinas en Fort Lauderdale. Donnie Shackleford es un ex capitán que voló con Executive Flight. Executive Flight atiende a las personas del sur de Florida para viajes de negocios, también a empresarios, atletas e incluso a artistas. 17,000 pies. Enterado. 17,000 pies nivelando. El 1526 de Executive Flight hace un viaje corto de 35 minutos del noreste de Dayton a Akron, Ohio. El copiloto Renato Marchese es el piloto a cargo del Hawker 700 bimotor. Ha acumulado más de 4,000 horas de vuelo en diferentes jets privados. El capitán Oscar Chávez es originario de Colombia y cuenta con más de 6,000 horas de vuelo en jets privados y aviones de carga. El capitán había volado conmigo como copiloto. Era un buen piloto. Oscar y Renato parecían disfrutar mucho pilotar. Era la pasión de ambos hombres. Hola a todos. Acabamos de alcanzar la altitud de crucero. Conocen el protocolo. Aterrizaremos en Akron en media hora. ¿Alguien más quiere un trago? Sí. La experiencia en el Hawker 700 era más que placentera. Tenían una cocina, tenía una buena altura y los interiores fueron remodelados. Era un avión muy cómodo. Salud. Zipline 1526 descienda a 13,000. Zipline es la clave para el Executive Flight. Descendiendo a 13,000 pies. Gracias, Zipline 1526. Revisaré el clima. Observación del clima automatizado. Viento 290 a 07. Nublado a 1800. Temperatura 0,9 Celsius. Muy bien. Tenemos clima nublado. Los pilotos se preparan para un posible clima tempestuoso en Akron. Ahora, a ver... Akron, bien. Dirección. 249. El vuelo 1526 continúa su descenso. El aeropuerto de Akron está a menos de 20 minutos. Voy a preguntar dónde estamos.
¿Saben a dónde van? Por supuesto, aquí lo dice en la carta. Me encantaría tenerlo aquí todo el vuelo, pero el clima no es bueno, así que no podemos distraernos. No es como en las aerolíneas en donde la puerta está cerrada. Hay una puerta abierta. Pueden entrar a la cabina y hacer preguntas. Cuando el vuelo 1526 desciende a 9.000 pies, Visibilidad en Akron, 1:30. Neblina. Condición, nublado, 600. Abierto. los pilotos descubren que el clima en Akron está empeorando. Temperatura, 1 Celsius. Necesitan saber si es posible aterrizar ahí. Visibilidad de 1,5 millas. ¿Qué visibilidad requiere la aproximación? 1,25 millas. Así que tenemos visibilidad. A 6 minutos de Akron, los pilotos tienen otra distracción. Un instructor de vuelo está enseñándole a un estudiante cómo aterrizar cuando hay mal clima, en la misma pista asignada al vuelo 1526. Zipline 1526. Otra aeronave se dirige al aeropuerto a menor velocidad. Dirección 360. Reduzca velocidad a 170. Descienda y manténgase a 3000. Le piden a los pilotos que alteren su curso, que retrasen el descenso y que mantengan su altitud en 3000 pies. Velocidad 170 y 360. Zipline 1526. Zipline 1526, el Piper está en tierra. Tiene autorizado localizador 25. Localizador 25 autorizado, gracias. Zipline 1526. El Piper llama al vuelo 1526 con el reporte del clima. Hola chicos, acabamos de aterrizar en el localizador y llegamos en mínimos. Muchas gracias. Dijeron, llegamos en mínimos. Significa que tienes la mínima visibilidad necesaria para la aproximación. El vuelo 1526 está a 4 millas de la pista y comienza su aproximación final. ¿Puedes revisar si está todo listo? ¿Encendido? Todo en orden. En espera. Sí. A 2,5 millas del aeropuerto, los pilotos siguen buscando la pista. Finalmente, el avión atraviesa las nubes. El suelo. Puedes seguir. ¡Nivélalo, nivélalo! Listo. Elévese. 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 Oigan, ¿qué sucede? Elévese. Elévese. ¡No, no, 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 no! Un avión cayó en una casa. El fuego es intenso. Cayeron muchos cables. El 1526 de Executive Flight se estrelló con un edificio residencial de 2 pisos. Nadie a bordo sobrevivió. La NTSB debe determinar qué causó este accidente fatal.
El 1526 de Executive Flight se estrelló en un vecindario residencial en Akron, Ohio. Milagrosamente, ningún residente estaba en casa durante el choque, pero el vecindario está nervioso. Nunca te imaginas que un avión caerá en una zona residencial como esta. Es una locura. Parece que el ala izquierda golpeó primero. Cuando los investigadores de la NTSB llegan a la escena, notan una larga zanja hacia el lugar del choque. De las primeras cosas que noté al acercarme fue una zanja grande en el patio delantero, frente a una de las casas. Obviamente me indicaba que hubo un problema de control en el avión durante la aproximación. Flaps a 45. Los investigadores examinan a detalle los restos para determinar cómo estaba configurado el avión. Una de las cosas que descubrimos desde el inicio fue que los flaps estaban a 45 grados o configuración máxima para este aterrizaje. Sabíamos que trataban de aterrizar. Está configurado para aterrizar y se estrellan a menos de 3 kilómetros de la pista. ¿Por qué? Vamos a revisar los motores. ¿Los motores fallaron mientras el avión se aproximaba al aeropuerto? Está en muy mal estado. Revisamos los motores en el lugar del accidente. Así veríamos si funcionaban. Queríamos ver si había tierra, pedazos de concreto, ese tipo de cosas dentro del motor. Parece que hay aislante y tierra. Eso nos dio indicios de que durante el impacto producían potencia. La NTSB no ha podido avanzar para resolver el misterio del vuelo 1526. Se envía un equipo a control de tráfico aéreo, esperando que el controlador pueda darles más información. No pidieron auxilio. Nada inusual. Bueno, se retrasaron por un Piper que venía adelante. Les ordené que cambiaran de dirección, redujeran velocidad y se mantuvieran a 3000 hasta nuevo aviso, que fue a las 14:49:22 cuando estaban a 5 millas. Zipline 1526, el Piper está en tierra, tiene autorizado localizador 25. El Piper no afectó su aterrizaje. El Piper estaba en tierra cuando el jet corporativo estaba a 5 millas del aeropuerto. Una amplia distancia para un aterrizaje seguro. En el lugar del impacto, los investigadores revisan los escombros, buscando más pistas. Necesitaba saber si había entre los escombros del accidente algo que se pudiera recuperar desde un punto de vista operacional. El material que usan los pilotos, la cabina, cosas que documentar. Eso es lo que quería encontrar. Oye, mira esto. Encontramos manuales que los pilotos necesitaban tener a bordo. Sí, esto es importante. Trae una bolsa de evidencia. Estaba dañado y estaba quemado, pero pudimos examinarlo. Entonces los investigadores hacen el descubrimiento más relevante hasta ese momento. Encontramos el indicador del ángulo de incidencia en los restos. Es importante porque en cierto ángulo el ala pierde sustentación.
¿En qué ángulo estabas? Sufrió un daño muy extenso, pero podía ver que la aguja estaba en la zona roja. Cuando el ángulo de incidencia está en rojo, es porque no hay sustentación. Es decir, esta ala ya no estaba volando. Así de simple. Los investigadores determinan que el avión perdió sustentación mientras se aproximaba al aeropuerto. Ahora deben entender por qué. Elévese. Elévese. Excelente. Envíalo a Washington. Se recupera la grabadora de voces de cabina del 1526 de Executive Flight y es enviada a las oficinas de la NTSB para su análisis. Cuando descubrimos que el avión sí tenía una grabadora de voces de cabina, lo que más nos interesaba era llevarla a nuestros laboratorios. No sabía si teníamos buena información. La grabadora es más importante en este caso, ya que el Hawker 700 no estaba equipado con una grabadora de voces de cabina. Las grabadoras de datos son muy importantes porque nos dan una mirada clara en cuanto a la dinámica del vuelo durante el camino hasta el impacto. Estas investigaciones son como un rompecabezas y con la grabadora de datos de vuelo, las piezas son grandes y fáciles de armar. Como no teníamos la grabadora, no teníamos mucha información al inicio de la investigación. Mientras los investigadores esperan la grabadora de voces, trabajan con lo que tienen, los documentos encontrados en los escombros de la cabina. El peso y equilibrio. ¿Ya viste esto? Descubrimos que el peso y el equilibrio no correspondían con la unidad de potencia auxiliar. Esto es un pequeño motor de jet que ayuda a impulsar el avión cuando está en tierra. Así que no tenían APU. El equipo se pregunta cómo se relaciona con lo que descubrieron en el lugar del choque. Hola, APU. Vimos que la APU estaba a bordo porque estaba en los restos. Parece que llevaban más peso del que creían. Los investigadores creen que encontraron un error en el peso documentado y equilibrio del avión. ¿Era muy pesado? Me pregunto cuánto pesaba realmente el avión. Los pilotos hicieron sus cálculos sin tomar en cuenta una APU, pero claramente estaba a bordo. Claro que teníamos la duda si el avión estaba dentro de su peso y equilibrio. La NTSB calcula el peso real del avión durante su último vuelo. La APU pesa 130 kilos. Y según el reporte de reabastecimiento, cargaron 3.700 kilos de combustible, pero solo registraron 3.490. ¿Por cuánto peso total se excedieron? Solamente por 130 kilogramos. El peso real del avión era un poco más alto de lo que registraron los pilotos. No habría hecho una diferencia en el desempeño del avión. El peso de la APU y del combustible adicional no era suficiente para afectar el equilibrio del avión. Pero nos dice que los pilotos y esta compañía no seguían los procedimientos como se debe. Alguien no estaba vigilando lo que debían estar haciendo. Los investigadores tienen que buscar en otro lado para explicar por qué el avión del vuelo 1526 perdió sustentación. Sabíamos que no había grabadora de datos en el avión. Es frustrante porque no teníamos los detalles exactos sobre la velocidad, la altitud y la posición del avión. Para resolver el caso, la NTSB comienza a recopilar los datos que tienen. Los datos del radar de control de tráfico aéreo. Muéstrame lo que tienes hasta ahora. Un momento clave en la investigación llegó cuando nuestro ingeniero pudo recrear el desempeño del avión con los datos del radar.
Muy bien. Viajan a 150 nudos 4 minutos antes de chocar. Continúa. El experto en el desempeño del avión pudo calcular la velocidad del avión, el ángulo de incidencia, la altitud, la posición y el régimen de descenso. Cuando el avión se aproxima al aeropuerto, esperas que disminuya la velocidad. Y de hecho lo hace, de 300 a 150. Todo es normal. Los investigadores no encuentran nada inusual en el vuelo, hasta que se concentran en los últimos 2 minutos. Mira esto. La velocidad desciende a 130 nudos y sigue haciéndolo hasta 98 nudos. Es por eso que perdió sustentación. Lo que más destacaba era el exagerado régimen de descenso. Al final era de 98 nudos. Por eso perdieron sustentación. La velocidad es vida. Es de lo más importante al volar un avión y en especial un jet. Tal vez intentaban alejarse del Piper. Lo dudo. El controlador les dijo que tenían la pista 3 minutos antes de perder sustentación. La información de la velocidad deja a los investigadores con más preguntas. Revisemos los datos de la altitud. El equipo revisa el perfil de descenso durante el periodo antes del choque. La primera parte del descenso se ve muy normal. Están haciendo una aproximación con variaciones. Nivelan a 2750, 1520, 1200. Mira eso. Es raro. Amplifícalo. Hacen un descubrimiento importante. Mira, se mantienen a 3000 pies durante 2 minutos. Es demasiado tiempo. Y luego se precipitan rápidamente. Veamos la aproximación final que debieron hacer. Ni siquiera está cerca. En las aproximaciones normales, la trayectoria de planeo le permite al avión descender en una trayectoria suave de 3 grados hasta la pista. Parece que iniciaron la aproximación final muy tarde. Y aceleraron para alcanzarla. Los datos muestran que después de retrasar la aproximación, los pilotos descienden abruptamente y al doble del régimen normal. Cuando comienzan a descender el avión a 2000 pies por minuto para alcanzar esa altitud, la aproximación era inestable y en ese momento ellos debieron haber abortado. El controlador nos dijo que reconocieron su instrucción de descender. Zipline 1526, el Piper está en tierra, tiene autorizado localizador 25. Localizador 25, gracias. Les autorizaron descender, pero esperan 2 minutos. ¿Por qué? Nos preguntábamos cuál era la situación en la cabina en ese momento. Los investigadores de la NTSB recurren a la grabadora de voces de cabina del vuelo 1526 para entender por qué los pilotos retrasaron su descenso final a Akron. Escuchemos desde la primera instrucción sobre el Piper. Zipline 1526, otra aeronave se dirige al aeropuerto a menor velocidad. Dirección 360. Reduzca velocidad a 170. Descienda y manténgase a 3000. Mantener a 3000. Velocidad 170 y 360. Zipline 1526. A 3000 con 170 nudos. De acuerdo. Usaré resistencia. Bajaron el tren de aterrizaje para empezar a frenar el avión y crear resistencia, esperando hacer más espacio entre ellos y el otro avión. ¿Oíste lo que dijo? Hay otro avión en aproximación. Es más lento y no sabemos si ya aterrizó. El capitán estaba muy preocupado por el espacio entre ellos y el vuelo de entrenamiento. Se lo estaba diciendo al copiloto.
¿Escuchaste eso? Los investigadores escuchan cómo disminuye la propulsión del motor. Hay que revisar la velocidad otra vez. La velocidad desciende de 170 hasta 140. Estaba avanzando demasiado lento. Son 140 nudos. Zipline 1526, el Piper está en tierra. Tiene autorizado localizador 25. Localizador 25. Gracias. El vuelo 1526 ahora está a 3.000 pies y en posición para volar directo al aeropuerto de Akron. Deben comenzar el descenso. ¿Por qué los pilotos retrasaron su descenso 2 minutos, obligándolos a acelerar? 120. Ya no disminuyas la velocidad. Cuando el copiloto recibió la alerta del capitán de que iban muy despacio, el copiloto debió aumentar la propulsión considerablemente. Pero en lugar de eso, los pilotos comienzan un debate. No, 120. ¿De dónde lo sacaste? Es 125, que es la de aproximación. Pero aún debes activar los flaps. Y cuando lo haga... Es lo que digo, si sigues disminuyendo la velocidad. ¿Por qué? Porque vamos a perder sustentación. ¿Cómo es que...? Deténlo. Como están discutiendo sobre la velocidad, olvidaron iniciar el descenso. Hubo aproximadamente 2 minutos de conversación con relación a la velocidad. El piloto y el copiloto estaban discutiendo que iban muy despacio. El retraso de casi 2 minutos fue crítico. El avión va muy despacio. Ya excedió la altitud a la que deberían estar. Ahora deben perseguir la aproximación. Ahora tienen que descender el avión y rápido. Ok. Lo que los investigadores escuchan después es más impactante. Hola chicos, acabamos de aterrizar en el localizador y llegamos en mínimos. Les notificaron que el avión pequeño había aterrizado a salvo en la pista. Flaps al máximo. Deténlo. Flaps al máximo en esa velocidad. ¿Qué estaba pensando? Veamos de nuevo la gráfica de la altitud, por favor. Por eso es que el avión cae como una roca. El equipo finalmente entiende por qué el vuelo 1526 terminó en un descenso de 2.000 pies por minuto, el doble del índice recomendado. El copiloto luchaba por llevar el avión de vuelta a su curso. El avión estaba muy elevado, iba muy lento y con los flaps al máximo y no en posición parcial. Necesitaban descender deprisa. Ese fue nuestro momento clave cuando dijimos que el avión no estaba configurado para la aproximación. Eso ponía a los pilotos y a los pasajeros en mucho riesgo, de hecho. Debieron hacer una aproximación fallida y volver a intentarlo. Ahora, los investigadores tienen que entender por qué los pilotos continuaron el peligroso descenso. Al revisar los errores que cometieron los pilotos, teníamos que preguntarnos cuál era su trasfondo. La investigadora de la NTSB, Satya Silva, revisa los expedientes de los pilotos para buscar alguna explicación por su conducta el día del accidente. El copiloto tenía más de 4.000 horas de vuelo, fue el piloto al mando en 3.200 horas y aprobó sus cursos. ¿Salud? Él acababa de cumplir 50. No había señal de drogas o alcohol en su sistema, pero quiero que veas esto. Parece que trasnochó 2 noches antes del accidente. Tal vez fue fatiga. En cuanto al copiloto, descubrimos que no tuvo el descanso reglamentario de varios días antes. Veamos qué dice la aerolínea. Queríamos revisar para ver si
Un problema de fatiga crónica se pudo manifestar varios días después para poder explicar por qué los pilotos, y en especial el copiloto, cometieron tantos errores. Gracias por venir. Es un placer ayudarlos. Silva entrevista al capitán de Executive Flight, Donnie Shackelford, quien había volado con el copiloto Marquese antes del accidente. Hábleme de su último vuelo con el copiloto. 2 días antes del choque volamos a Fort Lauderdale. Quieren un vuelo nocturno a México justo ahora. Estaría bien hacerlo, considerando las cuestiones de tiempo, siempre y cuando se queden esa noche en México. Entonces, ¿él durmió esa noche en México? No, él volvió a Fort Lauderdale. Hablé con él una noche antes del choque. Me contó que estaba exhausto por el otro viaje. A pesar de que contaba con el número de horas entre vuelos, no descansó. Él no debió estar en ese vuelo. El hecho de que el copiloto tuviera que hacer un vuelo nocturno sin dormir cuando su cuerpo quería dormir le causó disincronía circadiana. Sabemos que los seres humanos tenemos límites. Si no duermes lo suficiente, con el tiempo tu actitud se puede ir al demonio en un instante y puede causar accidentes. Como el copiloto tenía la cantidad de sueño requerida la noche antes del choque, los investigadores no pueden señalar que la privación del sueño fuera la causa de su mala toma de decisiones. Hay algo en este vuelo que sigue perturbando a Silva. ¿Con qué frecuencia estaba al mando el copiloto? Solo si no llevábamos pasajeros. ¿Por qué? Políticas de la empresa. La compañía tenía un procedimiento para permitir que los copilotos ganaran experiencia volando el avión y era en vuelos vacíos, donde no hubiera pasajeros a bordo. Renato no debía estar al mando. Debía hacerlo Oscar. Silva descubre que el capitán violó el procedimiento de operaciones estándar. Lo que no sabemos, y es un poco confuso, es por qué, en este caso, cuando tenías pasajeros a bordo, el mal clima, que iba a ser un factor y una aproximación relativamente difícil, ¿por qué el capitán permitió que el copiloto volara? La NTSB quiere saber por qué el capitán Chávez violó la política de la empresa y permitió que su copiloto volara el avión con clientes a bordo. Quiero que veas esto. El capitán tampoco durmió bien. Durmió toda una noche antes del accidente, pero no descansó 8 horas durante 4 noches antes de eso. ¿Podría haber sido fatiga también? Es posible. Cuando estuvimos investigando a detalle su expediente, todo indica que los días previos en realidad durmió un promedio de 6 horas solamente. Los investigadores buscan algún indicio de fatiga en la grabadora de voces de cabina. Continuemos en donde nos quedamos, el inicio del descenso final. Al descender de 3.000 pies, los pilotos comienzan su lista de verificación de aterrizaje. ¿Puedes revisar si está todo listo? ¿Encendido? Todo está en orden. En espera. Amortiguador de guiñada. Piloto automático. Válvulas de admisión. ¿Se detiene a la mitad de la lista de verificación? Creo que está distraído. Había listas de verificación que debían hacerse durante el trayecto. En la grabadora de voces descubrimos que las listas que debieron hacer no se completaron. En lugar de terminar la lista de verificación, el capitán se concentra en el descenso errático del avión. Estás cayendo, pon atención. 2.000 pies por minuto. Amigo. Sí. 2.000 pies por minuto. No desciendes a esa velocidad. ¿Me escuchas?
El copiloto estaba siendo tan asediado por el capitán que en este punto, esta es la parte crítica de la aproximación, en donde atravesarás nubosidad muy baja y tan importante que el capitán debía tomar el control. Cuando es el momento en que el capitán dice, yo llevaré el avión debido a tu mal desempeño, no debe haber dudas ni titubeos. ¿Y por qué no tomó el control? Los investigadores escuchan más que los efectos de la fatiga en la grabación. Al tener al copiloto al mando, el capitán estaba dividiendo su tiempo siendo capitán y también siendo instructor. Descubrimos que no controlaba la cabina apropiadamente como capitán. No se va a esa velocidad si estás a 500 pies del suelo. Veamos la gráfica de altitud. Están a menos de 500 pies del suelo. Es por debajo de la altitud mínima de descenso. Es crítico que no desciendas por debajo de esa altitud hasta que tengas a la vista el aeropuerto o la pista. Pero siguen descendiendo. El suelo. Dios, ahí puede ver el suelo, pero no la pista. Descienden de 3.000 pies y tienen que llegar a la altitud mínima de descenso, que es de 500 pies sobre el suelo. No hay mucho espacio para maniobrar si lo haces mal. Continúa. La grabadora revela que el capitán violó una regla fundamental al continuar el descenso sin la pista a la vista. Si no ves el aeropuerto, tienes que abortar. Como los pilotos seguían buscando el aeropuerto mientras descendían por debajo de la altitud mínima, ninguno de los dos se dio cuenta de su velocidad. ¡Nivélalo, nivélalo! ¡Listo! Elévese. Elévese. Avanzaron despacio en el último tramo y no reconocieron ni con el indicador de pérdida de velocidad que estaban en una pérdida de sustentación. Elévese. Elévese. Eso los condenó. No pudieron recuperarse de esa pérdida. ¡No, no, 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 no! Fue una tormenta perfecta, y ellos la provocaron. Los investigadores encontraron la suficiente evidencia en la grabadora de voces para concluir que la fatiga seguramente fue un factor en las malas decisiones de los pilotos. Descubrimos que la conducta del capitán se pudo haber atribuido a la fatiga. Pero la fatiga, por sí sola, no explica la larga lista de procedimientos deficientes en el vuelo 1526. Violaron tantas reglas que te preguntas quién los entrenó. No estaban siguiendo los procedimientos, omitieron listas de verificación y llamadas. Se retrasaron en la aproximación, estaban volando con la configuración errónea. Decidimos averiguar más de su entrenamiento. Queríamos saber qué fue lo que los llevó a cometer estos errores. La NTSB solicita los expedientes de trabajo y de entrenamiento de los pilotos del vuelo 1526 de los últimos 5 años. No vas a creer esto. Están impresionados por lo que encuentran. La carta de rescisión del capitán dice que lo despidieron de su último trabajo. Los investigadores descubren que el capitán fue despedido porque no se presentó al entrenamiento. Escucha esto. El copiloto fue despedido porque su desempeño estaba por debajo del estándar. El copiloto fue despedido porque tuvo dificultades durante el entrenamiento. Tuvieron problemas al entrenar y los despidieron por tal motivo. Executive Flight sabía esto. El trabajo previo del capitán
Fue sospechoso en términos de por qué lo habían despedido. La contratación del copiloto en este caso en particular fue demasiado apresurada. Fue buscar a una persona que cumpliera con los requisitos mínimos. Aceptaron al copiloto solo porque tenía licencia. Ahora, ¿por qué Executive Flight contrata a esta gente? Empezamos a preguntarnos, ¿la compañía sabía de estas deficiencias? Si es así, ¿las atendieron? De nuevo, gracias. Adiós. Acabo de hablar con el presidente. Dijo que sabía de sus antecedentes, pero aún así los contrataron. El presidente de Executive Flight declaró que contrató al capitán debido a su amplia experiencia en el avión Hawker, así como por vuelos que había hecho personalmente con el capitán previos a su contratación. El copiloto fue contratado por una recomendación de otro piloto, así como por un vuelo que hizo con él personalmente. Dijo que no contactó a sus empleadores anteriores. Es muy importante al contratar un piloto hacer lo que dictan la ley y las regulaciones. Contactar a los empleadores y darse la oportunidad de ver si este individuo tiene malos hábitos que no quieres tener en tu operación. Ambos recibieron entrenamiento MRC. El entrenamiento en el manejo de los recursos en cabina es enseñar a los pilotos a trabajar en equipo y a usar todas sus herramientas disponibles para que operen al unísono. Pero cuando los investigadores examinan el programa de entrenamiento MRC, no están impresionados. No parece un manual de entrenamiento. Las regulaciones requerían que Executive Flight tuviera entrenamiento de los recursos y lo tuvieron. Lo que descubrimos es que su entrenamiento fue deficiente y la evaluación de sus pilotos no fue apropiada. Este accidente era algo que pasaría. La NTSB concluyó que la causa probable del choque fue el mal manejo de los pilotos en la aproximación, la violación de los procedimientos de operaciones y las prácticas deficientes de Executive Flight en contratación y entrenamiento. Determinamos que Executive Flight no se aseguró de que sus pilotos siguieran el procedimiento de operaciones estándar. En su reporte, la NTSB hace varias recomendaciones para los operadores privados como Executive Flight, como un entrenamiento integral para sus pilotos en aproximaciones no precisas como el de Akron, en la instalación de grabadora de datos de vuelo, que también pueden ser usadas para monitorear el progreso de sus vuelos. Las recomendaciones se resumen a qué clase de escrutinio tienes de los pilotos. ¿Sabes lo que sucede en la cabina? ¿Sabes lo que hacen tus pilotos? El procedimiento de operaciones estándar es algo muy importante. Es como decir la velocidad es vida. Seguir el procedimiento de operaciones estándar es vida. Y si empiezas a debilitar esa estructura, regresas en el tiempo y pierdes el beneficio de las lecciones que pagamos con un alto costo en los últimos accidentes.